Bueno, mi nombre es Sonia Zapata. En este caso estamos en representación del grupo 2. Vamos a hablarles un poquito sobre la importancia de las rutas de peregrinación. La peregrinación se ve realizada desde más o menos entre los años 813 y 820 después de Cristo, luego de que se diera el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago. Esto porque el rey Alfonso XIII pidió que se hiciera una pequeña construcción en el lugar, en el establecimiento, que es donde ahora se conoce como el camino francés más utilizado, en donde se contabilizan miles y miles de peregrinos o visitas de peregrinos a través de los años. La peregrinación se establece como una relación especial entre lo terrenal y lo sagrado. El esfuerzo físico que conlleva el realizar o alcanzar una meta es una metáfora se puede decir, la renuncia de muchas cosas, muchos sentimientos para alcanzar la renovación del espíritu, la gloria, el paraíso o la salvación eterna, según las creencias que cada religión o cada persona tiene. Hay evidencias de peregrinaciones históricas alrededor del mundo, en Mesopotamia, Egipto, Grecia. La peregrinación se reconoce como un viaje al extranjero, como el peregrino se conoce como un extranjero. Son viajes no precisamente religiosos, pero pueden ser religiosos, donde una persona lo realiza desde X punto, digamos que su casa, hasta un templo o un santuario en honor a la religión que profesa o a los dioses que sigue. En estos lugares se pretende alcanzar un nivel de concentración, de renovación espiritual, donde se deja atrás todo lo malo que ha pasado en un año y se va pidiendo por un milagro, por un favor, que se le conoce también, se lo piden a diferentes dioses, eso según la religión que se tenga. En esos casos, todo el camino de peregrinación que se tiene, los kilómetros o las rutas que tengan que alcanzar, se va reflexionando sobre los actos buenos y los malos que se han realizado a través de los años, y se busca solución a lo que no ha salido como uno espera o que no ha resultado bien. Cuando hablamos de la importancia de la peregrinación, tenemos que hablar tanto de un nivel religioso como económico y de adquisición de conocimientos, aspectos que son más o menos relevantes dependiendo del punto de la historia en donde nos situemos. Por ejemplo, a nivel religioso, si el peregrino necesitaba compartir la palabra de su Dios con el resto de la gente y se quería dedicar a hacer eso toda su vida, entonces hacía peregrinaciones perpetuas por toda su vida. O si más bien cierta persona necesitaba absolverse de sus pecados, asistía a una entidad religiosa, la cual le asignaba un tipo de peregrinación, ya sea sin rumbo o a una entidad como el Papa, por ejemplo, para que le absolviera sus pecados. También estaba la peregrinación religiosa, que tal vez no era de toda la vida, sino que yo me voy a desplazar de un punto A un punto B para ir a un rumbo con algún destino sagrado, para brindar tributo, para pedir perdón por mis pecados, por diferentes razones, por satisfacción religiosa personal, todo ese tipo de cosas que es más similar a la peregrinación que se da hoy en día. Sin embargo, cuando estos procesos de peregrinación estaban comenzando por allá del siglo IV y ya bien metidos en la Edad Media, también hay un desarrollo económico importante que se le debe a las rutas de peregrinación, porque entonces alrededor de estas se empiezan a crear comercios, se empiezan a crear hostelerías, en los destinos se empiezan a crear basílicas, se empiezan a crear sistemas similares a aduanas. Todo este tipo de cosas impulsan el crecimiento económico alrededor de las rutas de peregrinación, así como una adquisición de conocimientos, ya que habían peregrinos, como por ejemplo la Virgen Eteria, que teniendo, eso es por allá del siglo IV más o menos, que teniendo sus propios bienes y siendo una persona de la nobleza, podía darse el lujo de hacer peregrinaciones por búsquedas de conocimiento, más que solo por una razón religiosa, lo cual lleva a un proceso de ilustración también. Por último, también habían peregrinos
que precisamente conforme estas rutas fueran creciendo, tenían conocimientos marítimos y documentaban todo lo que veían en sus rutas de peregrinación, escribiendo cosas de hecho hasta de monstruos marinos o leyendas de diferente tipo que también enriquecen la cultura e enriquecen incluso potencialmente expresiones artísticas. Entonces ya tenemos un aspecto de ilustración, económico y religioso. O sea, la peregrinación es importante en muchos ámbitos distintos. Buenas, voy a hablar sobre las principales iglesias que se visitaban, en este caso específicamente sobre el país de Alemania e Italia. La Basílica de Virsingheligen se encuentra cerca de la ciudad de Bad Staffelstein y es una de las iglesias católicas más conocidas de este país. Fue construida por Johann Balthasar Neumann y dedicada a los 14 santos intercesores, también conocidos como los santos auxiliadores. Las peregrinaciones a esta basílica aún se siguen efectuando actualmente entre los meses de mayo y octubre, y es por esta razón que es visitada por más de 1 millón de personas al año. Continuando con otro país, tenemos Italia, y una de sus principales iglesias es la Basílica de San Francisco de Asís. Como su nombre lo indica, esta se encuentra en Asís, en la región italiana de Umbría, y es patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Este es el lugar de la glorificación de San Francisco de Asís. En este caso, para hablar un poco más de la basílica, se pueden distinguir dos partes principales, la basílica inferior y la basílica superior. La basílica inferior es un poco baja y oscura, y la basílica superior es espaciosa y luminosa. Esta forma de crear la estructura se cree que es o se ha interpretado de manera simbólica, de manera que la parte inferior representa la vida en penitencia y la parte superior representa la gloria. Bueno, para mostrarles un poco cómo se ven las basílicas, a la parte inferior izquierda se puede ver la Basílica de San Francisco de Asís, y en la parte derecha podemos observar la Basílica de Virsingheligen. Gracias. Bueno, para Francia está la Basílica de la Salette, también es conocida la Virgen como Nuestra Señora de la Salette. Esto es en un pueblito en Francia. La basílica fue construida en el lugar de la primera aparición de la Virgen. Básicamente su historia es que se le apareció a 2 niños en las afueras del pueblito y estaba llorando y les pedía por que rezaran, les pedía por su hijo, que estaba a punto de no verlo nunca más, que su hijo lloraba y sufría constantemente porque las personas eran blasfemas, porque no guardaban su domingo para descansar y para ir a misa. Entonces los niños fueron rápidamente al pueblo y a partir de esto fue que se empezaron a hacer milagros. Bueno, la Virgen también les dijo que si seguían haciendo todo esto de las blasfemas y no descansar los domingos, se iba a venir una hambruna. Así que bueno, se construyó el templo y hace muchos años también el Papa Pío aprobó la devoción hacia la Virgen. Bueno, para España está el Castillo de Javier. Esto está localizado en Navarra, cerca de Pamplona. Aquí fue donde nació San Francisco de Javier, que es el hijo de los señores de Javier, y tiempo después fue donde se le conoció el nombre como de misionero. Este lugar es de un bien de interés cultural desde 1994, o sea, desde hace relativamente poco. Y para los peregrinos es un lugar muy importante, sobre todo a inicios de marzo, ya que se hacen unas fiestas llamadas las Javieradas. Entre otras de las iglesias que visitaban los peregrinos, que son muy famosas, está en Israel, la iglesia de la multiplicación de los panes y peces. Creo que todos hemos escuchado el milagro descrito en Marcos 6, 34, 44. Si no lo han escuchado, lo han visto en alguna película o algún reportaje. Como su nombre lo indica, pues es el significado de dicho milagro. Para el peregrino se debe a algo maravilloso que pasó, pues porque fue un milagro en realidad. Está ubicada en Israel, como ya lo mencioné antes, y es un elemento de gran importancia para el peregrino cristiano, ya que allí se encuentran elementos que fueron testigos del milagro ocurrido. Y bueno, creo que entre esos está la piedra donde posó Jesús para pedir
o suplicar por los alimentos para saciar a todas las personas que lo acompañaron. Luego tenemos en Portugal la Basílica Nuestra Señora del Rosario, que en este lugar se encuentran las tumbas de los 3 videntes. Allí dentro se pueden encontrar 14 altares que dan representación a las estaciones de la Vía Crucis. Y bueno, la ciudad de Fátima, que es donde se encuentra esta basílica, es visitada todos los años por miles de peregrinos, que es muy famosa. Y por último encontramos en México la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que creo que también todos hemos escuchado de ella porque es muy famosa. Está construida en un cerro donde se daban los aztecas adoraciones a sus dioses, en especial a un dios que tiene un nombre que significaba Nuestra Madre, que es algo muy similar al significado que se le da a la Virgen de Guadalupe o Nuestra Señora. En el catolicismo invita a pensar que se buscó la simetría que existe entre ambas historias o entre ambos significados para la conversión de las culturas indígenas. Se unificó y ahora allí existen 2 culturas con una creencia muy similar. En conclusión, evidentemente, las rutas de peregrinaje no solo influyeron desde el punto de vista religioso, sino que también aportaron a nivel económico, cultural y artístico de las regiones que atravesaban los peregrinos, ya que facilitaron el intercambio de bienes y promovieron el arte. A lo largo de sus viajes surgieron historias que luego serían plasmadas en pinturas, leyendas, relatos, entre otros elementos artísticos. La comunicación entre España y Europa a través del Camino de Santiago, especialmente en la Edad Media, potenció el desarrollo de la literatura. Por otra parte, aparecen nuevas expresiones, formas y símbolos culturales y artísticos a raíz de la migración del peregrinaje, que a su vez proporcionó la construcción de edificios, iglesias e incluso lugares de hospedaje, donde se albergaban los peregrinos durante sus travesías por el mundo. También podemos observar que la peregrinación no solo fueron o son parte de una sola cultura o región, debido a que se pueden denotar estas acciones en diferentes culturas alrededor del planeta. Desde Israel, donde los peregrinos se dirigen a la iglesia de la multiplicación de los panes y peces, pasando por Europa, en países como Portugal o España, y llegando a América Latina, donde en México o Costa Rica, los peregrinos cada año acuden a sus respectivas vírgenes para brindarles agradecimientos o realizar un respectivo petición hacia la Virgen.